Feliz y bendecido día para todos los presentes, los que continuamente siguen este proyecto que llevamos a cabo. Es un verdadero honor y un placer inmenso dirigirme a todos ustedes, a esa audiencia tan especial que siempre está viendo los videos, a los honorables doctores en Derecho, a mis estimados colegas abogados litigantes, quienes día a día forzan la senda de la justicia en los tribunales, a nuestros brillantes estudiantes universitarios, quienes son la promesa sabia de nuestra casa de estudios. Y por supuesto a nuestra gran audiencia interesada por el derecho y la justicia. Es un privilegio compartir este espacio con ustedes, mentes comprometidas con la noble labor del derecho y la justicia. Hoy, martes 24 de junio del año 2025, nos adentraremos en el corazón de nuestro proceso penal, desgranando un aspecto crucial: la justicia a prueba. Esta es la tercera parte de los temas de vicio, errores y trampas en la etapa de investigación. Esta tercera parte de una serie de disertaciones que se han venido proponiendo sobre estos vicios, errores y trampas que comúnmente están en el sistema penal venezolano. Por consiguiente, en un periodo que, como bien sabemos, se erige como el cimiento sobre el cual se construye o se desmorona la búsqueda de la verdad y la justicia, analizaremos juntos estos puntos ciegos, esas aristas complejas donde pueden infiltrarse los vicios, los errores y las trampas, que lamentablemente desvían el rumbo de un debido proceso. Todo esto, por supuesto, fundamentado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello que quisiera que tomáramos unos segundos para reflexionar sobre dos visiones desde la litigación penal venezolana. Abogados que con su trayectoria nos invitan a la crítica constructiva y al compromiso con la excelencia procesal. Primero, consideramos la visión del doctor Alberto Arteaga Sánchez, una eminencia en el derecho penal venezolano. El doctor Arteaga Sánchez siempre ha enfatizado la importancia de la proactividad en la fase de investigación. Su pensamiento nos impulsa a una vigilancia constante, pues afirma lo siguiente: la inacción es la fase preparatoria, no es una opción para la defensa. Es la renuncia tácita a la posibilidad de influir en el destino del caso. Cada elemento probatorio, cada diligencia solicitada es una huella indeleble que configura el camino hacia la verdad procesal. En esta perspectiva, amigas y amigos, nos subraya la imperiosa necesidad de una defensa activa y de fiscalías diligentes desde el primer momento que se inicia el proceso, ya que es esta etapa donde se consolidan, se vulneran la mayoría de las garantías. La fase preparatoria no es un mero formalismo, es la esencia misma de la construcción probatoria. Y para complementar esta visión, tenemos el apoyo de otro doctor insigne, ilustre penalista, conocido por su agudeza en el análisis probatorio y su defensa acérrima de los derechos, como es el doctor Carlos Bastidas Rojas, quien nos ha enseñado con la praxis que la prueba ilícita en la investigación no es una simple desliz, es una fractura expuesta en el debido proceso.
Un vicio de origen contamina toda la cadena de custodia y la credibilidad de la acusación. Nuestra misión como defensores de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es ser el bisturí que estirpe esa irregularidad a tiempo, antes de que la metástasis en una condena injusta, en una impunidad, que lacere la fe en el proceso de justicia. Esta reflexión nos convoca a la intransigencia frente a las violaciones de derechos fundamentales en la obtención de las pruebas. Nos recuerda que la pureza del proceso es tan vital como el resultado y que nuestra función como juristas y abogados implica ser guardianes implacables de la legalidad y la constitucionalidad en cada actuación que hagamos. Con estas poderosas y muy significantes ideas en mente, los invito a que juntos profundicemos en los aspectos que pueden desvirtuar la fase de investigación. Y lo más importante, cómo nuestras herramientas legales nos permiten defender la integridad en el proceso. Navegando las irregularidades documentales y procesales, como son las actas policiales del proceso que se realiza en el Ministerio Público, podemos reflexionar. Estos son los cimientos que formarán el proceso y están bien puestos. Piensen en las actas como los ladrillos iniciales de nuestra construcción legal. Si los primeros ladrillos se ponen mal, ¿cómo va a aguantar el resto de la pared? Primero, hablemos del acta de inicio de la investigación o noticia crimen. ¿Les suena si les digo que a veces un caso arranca de la nada o con una historia que no cuadra? Sí, señor. Ahí pueden estar los vicios reales, cuando no cuadra. Que esa denuncia sea una fabricación, que le falten detalles esenciales, o que de entrada ya esté diciendo, este es el culpable, violando la presunción de inocencia. Los errores a veces son cosas simples. Se equivocan en la fecha, se equivocan en la hora, se equivocan en el lugar o hasta en el nombre de alguien. Así como las trampas, también crear falsos positivos, armar una denuncia para inculpar a alguien o cambiarle la letra a la denuncia original para que le convenga a alguien más. Pero ¿qué podemos hacer, doctores, amigas y amigos, abogados litigantes, cuando el caso huele raro? Si hay vicio, la defensa puede pedir la nulidad de las actuaciones que están contempladas en el artículo 175 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. ¿A quién? Al juez de control. O plantearlo como una excepción en la audiencia preliminar. Si son errores más sencillos, podemos solicitar al fiscal una aclaratoria o rectificación o solicitar diligencias de investigaciones que están contempladas en el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal. Para desvirtuar esos datos que tienen duda, que nos huelen mal, que tenemos sospecha, que no confiamos. Y si ya detectamos que es una trampa, además de la nulidad procesal, estamos hablando de delitos más graves. Así que ahí entra una denuncia penal por fraude procesal o delitos contra la Administración de Justicia. Se capta la importancia de arrancar bien en un proceso. Si el inicio está torcido, el caso completo puede irse al piso. El acta de inspección técnica ocular, podemos decirlo, la escena del crimen dice la verdad. Cuando se investiga un hecho, se va al sitio de verdad, se levanta el acta de inspección técnica ocular. Pero estamos seguros
que lo que se registró allí es exactamente lo que pasó en el sitio. El vicio más grave aquí es la violación de la cadena de custodia que está contemplada en el artículo 187 del Código Procesal Penal. Piensen que es común y a su vez es como un eslabón que se rompe si no se sabe cómo se recogió, manejó y guardó una prueba. Pierde todo el valor. También existen vicios al hacer la inspección, sin testigo, o si el experto no era experto o no era el experto necesario, o si se incluyeron en una casa a través de un allanamiento que no fue autorizado. Errores como omitir detalles importantes o equivocarse en las medidas del lugar, en el croquis. ¿Y las trampas? ¿Dónde las dejamos? Estas son graves. Siembra de evidencia, poner algo para incriminar a alguien o al revés, remover o alterar pruebas que podrían ayudar o perjudicar a alguien. Igualmente, falsificar la descripción del sitio para que cuenten otra historia. Entonces, amigas, amigos, doctores, abogados, estudiantes universitarios, ¿cómo podemos estar seguros que la escena del crimen no fue alterada? Si hay vicios, debemos pedir la nulidad de las actuaciones y la exclusión de la prueba obtenida de forma ilícita, como nos lo establece el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Si son errores, podemos pedir nuevas inspecciones o experticias para corregir o ampliar la información. Y si detectamos una trampa, esto es una denuncia penal por simulación de hecho punible o falsedad de documento. Además, está claro de buscar la nulidad y exclusión procesal de esa prueba. Se entiende por qué la integridad de la escena del suceso es vital para el caso. Es la primera foto que se toma a la realidad. Posteriormente tenemos el acta de entrevista o declaración. ¿Será la voz de la verdad o una versión forzada? Una versión obligada, una versión estudiada. Cuando alguien declara, sea víctima, testigo o incluso el imputado, ¿estamos escuchando la verdad libremente expresada o algo que está haciendo bajo presión? Están haciendo bajo amenaza. Aquí los vicios son cruciales. Un imputado que declara bajo coacción o sin la presencia de su abogado, lo cual viola su derecho a no incriminarse, como nos lo establece el artículo 49, numeral 5 de la Constitución y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, o que se coaccione o amenace a testigos o víctimas, o que no se tomen los juramentos cuando corresponden. Esto simplemente no deja claro que se le informaron sus derechos a la persona. Los errores son comunes. Por demás, transcriben mal lo que se dijo, se saltan detalles importantes o faltan y fallan en la identificación del declarante. Y las trampas, bueno, pues aquí la cosa es delicada. Incluir frases o ideas que el declarante nunca dijo. Presionar para que cambie su versión. Falsificar una firma. O lo que es peor aún, usar testigos estrellas que no estuvieron allí. Los testigos alcaletres. ¿Cómo garantizamos que la declaración en un acta sea la voz genuina de alguien que dio la declaración? Si hay vicio, esa declaración es nula, absolutamente, como nos lo establece el artículo 175 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Y pedimos su exclusión de la prueba, como nos lo señala el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Si son errores, solicitamos una aclaratoria o ratificación de la declaración o solicitamos diligencia para desvirtuar el error. Y frente a las trampas, cabe una denuncia penal por falso testimonio, coacción o falsificación de documento público, además de los recursos de nulidad y exclusión.
Entonces aquí entendemos la gravedad de una declaración viciada, ¿verdad? Podría condenar a un inocente o liberar a un culpable. El acta de incautación o secuestro, lo que se encontró, pudiéramos pensar, lo que se encontró es realmente lo que se presenta. Cuando se recogen objetos, armas, drogas y cualquier otro material que estaba en la escena del crimen, estamos seguros que lo que se incautó es exactamente lo que se presenta como una prueba. De nuevo, la violación de la cadena de custodia es evidente, es un vicio gigante que se señala aquí. Si no se registró como lo que se recogió, se embaló y guardó, la evidencia como tal, ¿cómo confiamos en la cadena de custodia? Otros vicios son incautar algo en algún lugar privado sin una orden judicial o no describir detalladamente lo que se llevó, o la ausencia de testigos cuando la ley lo exige. Los errores pueden ser graves. Se equivocaron en la cantidad o en la descripción del objeto o en la fecha y el lugar de la incautación. Y las trampas, estas son, bueno, extremadamente descaradas. Lo que se conoce como la famosa siembra de evidencia. Se pone en evidencia para incriminar a la persona. La sustitución de una prueba por otra prueba. O la disminución de las cantidades de dinero, las cantidades de droga, entre otras cosas, para beneficio ilícito. ¿Cómo nos aseguramos que lo que se incautó, se recogió en las evidencias, hoy es lo mismo que se mostrará mañana en el tribunal? ¿Cómo estamos seguros de eso? Contra los vicios, nuevamente, extendemos el recurso de nulidad de actuaciones y la exclusión de las pruebas. Si son errores, pedimos revisar o hacer una nueva inspección, si el objeto lo permite. Y con relación al enfrentamiento de las trampas que existen en ese mismo proceso, es una denuncia penal por simulación de hecho punible, alteración de evidencia o delito contra la administración de justicia. Entonces, podemos nosotros entender en este aspecto tan importante que la evidencia incautada sea auténtica y que debe ser auténtica y que es necesaria que sea auténtica. De eso puede depender la libertad de una persona. Asimismo, tenemos otro elemento que es el acta de detención en flagrancia. ¿Fue una detención legal o fue un abuso de autoridad? Cuando alguien es detenido con las manos en la masa, o justo después que ocurrió el delito, o hizo el delito, o el hecho punible, ¿se hizo de acuerdo a la ley o hubo un desliz de las autoridades policiales? Aquí los vicios son cruciales. Una detención que no se ajusta a los parámetros de la flagrancia, como lo contempla el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la persona no fue agarrada en el momento o inmediatamente después del hecho sin una orden de captura. Esto es crucial, esto es elemental. Asimismo, la violación de los derechos del detenido, no informarle al detenido de los motivos, no permitirle contactar a su familia o al abogado, como lo que está establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, o si no le colocaron a la orden del juez en las 48 horas que marca la ley. Son errores, pues pueden ser básicos, se equivocan en la hora, el lugar o en la identificación del detenido. Y aquí también tenemos trampa. Aquí la cosa es seria. Crear una flagrancia artificial para justificar una detención ilegal o la falsificación de actas de detención. ¿Podemos realmente confiar en que cada detención por flagrancia cumple con la ley y respeta los derechos? Si hay vicios, tenemos la opción o el recurso estrella, como es el denominado el habeas corpus, que está contemplado en el artículo 44 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para buscar la libertad inmediata si la detención fue ilegal. También tenemos la nulidad absoluta de la detención y de todas las actuaciones que se deriven de ella.
Si son errores, una simple solicitud aclaratoria o corrección nos ayuda en esa actuación. Y frente a las trampas, cabe una denuncia penal por privación ilegítima de libertad o falsedad de documento público. Empecemos a entender entonces por qué debemos ser tan celosos con el cumplimiento de la ley en las detenciones. Es la garantía de la libertad, amigas, amigos, doctores en derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y público interesado en derecho. Los informes policiales. Podemos decir, ¿la ciencia habla claro o esa ciencia está cegada? Esa ciencia que utiliza para los informes policiales. Los peritajes son esas voces expertas, técnicas y científicas que nos ayudan a entender los hechos. Pero ¿estamos seguros que son imparciales y que a la vez los hacen de manera correcta? Hay vicios. Por ejemplo, que el perito no está calificado, que su informe no tenga una base científica sólida, que no se haya notificado a las partes cuando la prueba lo requería, o que se haya violado la cadena de custodia en el laboratorio. Asimismo, que el peritaje sea confuso o el perito tenga algunos conflictos de interés. Tenemos errores también en ese proceso. Fallas en los cálculos, en las mediciones o al interpretar los datos. Y trampas, cuidado con ese peritaje a la medida, donde el experto tuerce los resultados. O la falsificación de los resultados del laboratorio. Presentar un informe sin haber hecho las pruebas necesarias. O incluso que alguien se haga pasar por un perito. Que se ha visto casos, muchos casos. ¿Cómo garantizamos que la verdad científica presenta una información pura y sin contaminar? Si hay vicio, podemos pedir la nulidad de la experticia, como nos lo sugiere el artículo 175 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, y solicitar una nueva experticia, como nos lo señala el artículo 219 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la prueba se obtuvo con violación de los derechos, pedimos su exclusión. Así nos lo señala el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Si son errores, solicitamos aclaratorias o ampliaciones, como nos lo establece el artículo 221 del Código Orgánico Procesal Penal, o simplemente otra experticia. Y si es una trampa, hay que denunciar penalmente por falso testimonio, por fraude procesal o por prevaricación, si es un funcionario público. Reflexionamos y digerimos que la objetividad del peritaje es un pilar de la justicia. No podemos dejarla al azar. Documentos recopilados es otra fuente importante en el proceso. ¿Son auténticos esos documentos o son inventados? Pensemos en esos documentos que ya existían antes de que empezara la investigación. Contratos, correos, estados de cuenta. Podemos confiar plenamente en ellos. Aquí los vicios se ven en cómo se obtienen. Si un documento es conseguido ilegalmente, sin orden judicial, como nos lo establece el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 218 del Código Orgánico Procesal Penal, o si no podemos verificar su autenticidad, entonces podemos pensar en errores. Podría haber fallas en el contenido del original, o que el documento esté incompleto. Y también pudieran surgir las trampas allí mismo, que son las más comunes: la falsificación de documentos, sustraer o destruir los originales, la manipulación digital de fotos, videos o audios. ¿Cómo nos aseguramos que el papel o el archivo digital que se presenta realmente dice lo que debe decir? Si hay vicios en la obtención, nosotros como abogados pedimos la exclusión de la prueba. Si es un error, solicitamos cotejarlo con el original o una experticia. Y si es una trampa, bueno, si es una trampa hay que denunciar penalmente la falsificación del documento o el fraude procesal. Estamos empezando a entender por qué la autenticidad
de cada documento es clave. O simplemente podemos pensar que ese papel puede cambiar el rumbo de un caso. Fíjense bien, sumado a eso, también tenemos las órdenes y providencias judiciales o fiscales. El poder se ejercer correctamente es pilar fundamental. Tenemos las órdenes que se emiten y que emiten nuestros jueces y fiscales. Estas decisiones tienen mucho peso. Estas estarán siempre bien fundamentadas. Los vicios aparecen sin una orden, no tiene una motivación legal clara, como nos lo exige el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la emite un funcionario que no tiene la competencia, si la orden en sí misma viola los derechos fundamentales, como una orden de allanamiento excesivamente general, o si no cumple con las formalidades básicas, esto es grave. Los errores, por lo general, son de forma, de tipografía, de transcripción o en la identificación de personas o lugares. Ahora, en las trampas que hay en ese momento, estas son más delicadas. Una orden judicial express o amañada, emitida sin el debido análisis, o la falsificación de una orden, o usarla para fines distintos a los establecidos. ¿Cómo podemos estar seguros que las decisiones judiciales y fiscales son siempre transparentes y justas? Hagámonos esa pregunta. Si hay vicios, podemos interponer un recurso de revocación, como nos lo señala el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, ante el mismo juez, o un recurso de apelación contemplado en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, ante la Corte de Apelaciones, si nos afecta gravemente. También, la nulidad de las actuaciones, podemos realizarla. Y si una orden resulta en una privación de libertad ilegal, tenemos el recurso de habeas corpus. Si son errores, pedimos una aclaratoria o corrección. Y frente a las trampas, es una denuncia penal por prevaricación, falsedad de documentos públicos o abuso de autoridad. Seguimos ahondando en el proceso y entendiendo que la legitimidad de las órdenes judiciales son la base de un Estado de Derecho. Ahí está la diferencia entre la justicia y el abuso. Por último, amigas y amigos, la vigilancia activa es la clave. La fase de investigación en el sistema penal venezolano es un terreno donde la vigilancia activa es, sin lugar a dudas, la herramienta más importante. Los principios de legalidad de la prueba contemplados en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, la cadena de custodia contemplada en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal y, por supuesto, el inalienable derecho a la defensa que está contemplado en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, no son palabras bonitas en un código, son los pilares fundamentales que garantizan un proceso justo y equitativo. Tenemos a nuestra disposición un arsenal de recursos legales. La nulidad de las actuaciones y la exclusión de pruebas son nuestros escudos más potentes contra los vicios. El recurso de apelación y habeas corpus y el amparo constitucional son nuestra espada para defendernos de aquellas decisiones injustas o privaciones de libertad arbitrarias. Para los errores, contamos con la solicitud de aclaratorias o las diligencias de investigación que nos permiten afinar los detalles que se hayan obviado. Asimismo, pero no menos importante, la posibilidad de interponer denuncias penales si se cometen delitos en el seno del propio proceso es otra herramienta que tenemos. Nuestro objetivo como abogado
operadores de justicia o simplemente ciudadanos conscientes. Es asegurar que cada paso en la búsqueda de la verdad y el proceso de justicia se dé con total apego a las leyes, al respeto y a la equidad de todos los derechos humanos que nosotros merecemos. Si garantizamos esa verdad y el debido proceso para todos nosotros, se hará una justicia con mucha más confianza. Esto ha sido todo por hoy. Amigas y amigos, se despide de ustedes su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.